A ver, pensemos en esto por un momento. Un lugar donde contar un chiste puede ser un acto de valentía, casi de rebeldía. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la historia no oficial de Cuba, pero contada a través de su arma más popular y, la verdad, más ingeniosa: el chiste político. Y esta frase del prólogo del libro del que sacamos esto es que lo clava. La burla política, especialmente exuberante cuando prohibida, o sea que cuanto más se prohíbe, más fuerza coge. Es como una olla a presión, una válvula de escape que si intentas tapar, al final revienta con más fuerza. Es una idea potentísima para empezar. Vale, para desgranar todo esto, vamos a seguir una ruta con 5 paradas. Veremos el humor como denuncia, cómo se centraba en el liderazgo, los chistes sobre la vida cotidiana, esa mezcla de ideología e ironía, y finalmente, cómo todo esto creaba una especie de verdad no oficial. Venga, pues vamos con lo primero. El humor como denuncia. Porque claro, la pregunta es cómo un simple chiste, algo que te hace reír, se convierte en una herramienta de denuncia. Pues detrás de esa risa hay una teoría súper interesante sobre el poder y la resistencia. Y es que no hablamos de contar chistes sin más, ojo. El concepto es la burla política, y es, básicamente, el arte de usar el humor, la anécdota, la ficción, para dejar en ridículo la rigidez del poder, su falta de sensibilidad, sus incoherencias. Es una forma de señalar todo eso que, con una crítica directa, sería imposible decir. Y aquí está la clave de todo, la genialidad del asunto. Este humor tiene una doble función. Por un lado, es una denuncia pura y dura, una herramienta para criticar lo que no se puede criticar abiertamente. Y por otro, es un alivio. Funciona como una válvula de escape psicológica para que la gente pueda, aguantar la presión del día a día. Vale, si decimos que este humor es un arma, la siguiente pregunta es obvia. ¿A quién apunta? Pues, como es de imaginar, el blanco principal, la diana, siempre era el liderazgo, el centro del poder. Y la creatividad de la gente para esto era increíble. No tenía límites. Fijaos en los apodos que le ponían a Fidel Castro. Cada uno es un chiste en sí mismo, una pequeña obra de arte satírica. Por ejemplo, el matemático. ¿Por qué? Porque divide a la familia y resta del salario. O bikini, este es buenísimo, porque todo el mundo quiere verlo caer, pero nadie sabe cómo se sostiene. Brutal. De hecho, hay un chiste que refleja esta frustración a la perfección. La situación es la siguiente. Un hombre está en una cola larguísima para comprar pan, se harta y dice: «Ya está bien, me voy a matar a Fidel». Se va muy decidido, pero al rato vuelve. Y cuando le preguntan por qué ha vuelto, él contesta: «Es que la cola para hacer eso era todavía más larga». Es tremendo. Con una sola frase, lo que era un cabreo personal se convierte en un comentario sobre el descontento de todo el mundo. Claro, que no todo era apuntar a los de arriba. La burla también era un espejo, a veces muy cruel, de las dificultades de la vida cotidiana. La propia supervivencia se convertía en material para chistes, a menudo con un toque bastante amargo. Mirad, hay un detalle en el índice del libro que es revelador. Hay una sección que se llama Economía, y entre paréntesis pone, es decir, hambre. Así, tal cual, economía es igual a hambre. Esta traducción te enseña el abismo que había entre el discurso oficial y lo que vivía la gente en la calle. Y para ilustrar esto con un poco de humor negro, hay un chiste sobre una encuesta mundial. Imaginaos a la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación, haciendo un estudio global sobre la escasez de comida. Van por todo el mundo y, claro, llegan a Cuba. La cosa va así. En Suecia le preguntan a alguien, ¿cuál es su opinión sobre la escasez mundial de alimentos? Y el sueco dice, ¿qué es la escasez? Vale. En Etiopía hacen la misma pregunta, y el etíope contesta, ¿qué son los alimentos? Y en Cuba le hacen la misma pregunta a un cubano y que responde, ¿qué es una opinión? El remate final no va sobre la comida, va sobre la libertad de expresión. Es demoledor. Y esto de la opinión nos sirve de puente perfecto para el siguiente tema, la ideología y la ironía. Porque ahí estaba el gran choque entre el discurso oficial, la propaganda del régimen y la realidad, la cruda realidad que vivía la gente. Hay un chiste sobre esto que es buenísimo. Va de que Napoleón resucita y se pone a hablar con líderes mundiales. Se acerca a Bush y le dice, «Oye, si yo hubiera tenido tu ejército, no habría perdido Waterloo». Luego va a ver a Gorbachev y le suelta, «Y si hubiera tenido tu prudencia, tampoco habría luchado en Waterloo». Y entonces se gira, ve a Fidel Castro y le dice, «Ahora, si yo hubiese tenido tu periódico, El Granma, nadie se habría enterado nunca de que perdí en Waterloo». Es una crítica brutal, directísima al control de los medios de comunicación. De hecho, este control del lenguaje era tan obvio que la gente tenía como un diccionario mental para entender las noticias. Fijaos en la tabla.
Según el periódico oficial Gramma, un parado en Chile era un desempleado, pero un parado en Cuba era un disponible. Alguien que huía del régimen de Pinochet era un patriota. Alguien que huía de Cuba era un traidor, un gusano. La doble vara de medir era descarada. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál es el poder real de estos chistes? Pues su capacidad, que es increíble, para crear y transmitir una verdad paralela, una verdad no oficial, la que se cuenta en la calle, que sobrevive totalmente al margen de la propaganda. Y lo alucinante es que esta tradición oral es imparable. Se mueve de boca en boca, de persona a persona, y según el prólogo del libro compite en velocidad con las nuevas tecnologías. Y las supera en su capacidad de calar en la gente, de cruzar todas las barreras, da igual la edad o la clase social. Pero quizás el dato más, no sé, más demoledor de todos, el que lo resume todo, es este: el número de chistes pro régimen, chistes revolucionarios, que se encontraron en circulación. ¿La cifra? 0. Un 0 rotundo. Ni un solo chiste a favor del sistema. Así que, para recapitular un poco, queda claro que este humor político es mucho más que una simple forma de pasar el rato. Es un mecanismo social fundamental. Sirve a la vez como denuncia y como alivio psicológico. Se ceba con el poder y con los problemas del día a día. Critica la propaganda y el control de la información. Y sobre todo funciona como una verdad no oficial que se resiste a desaparecer. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que da que pensar. ¿Qué nos dice el humor de una sociedad sobre esas verdades que no se pueden contar en voz alta? Quizás, solo quizás, la historia más auténtica de un pueblo no está escrita en los documentos oficiales, sino que se susurra, de oído a oído, en el remate final de un chiste.